¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Informe Clipman, donde vamos a repasar los principales temas del mundo, un mundo que está en conflicto. Pero vamos a comenzar con una tragedia aérea en Estados Unidos, concretamente en Washington, D.C., la peor tragedia aérea en los últimos 24 años. 67 muertos al colisionar un avión de pasajeros y un helicóptero militar. Mirá todos los detalles y prestá atención a lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que culpó a las dos administraciones demócratas justamente por haber relajado la seguridad aérea. El presidente Donald Trump culpó a las políticas implementadas por las administraciones demócratas de Obama y Biden por la tragedia aérea cerca del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan entre un avión comercial de pasajeros y un helicóptero militar que realizaba un entrenamiento nocturno. Las dos aeronaves cayeron a las heladas aguas del río Potomac. El mandatario opinó que los controladores de tráfico aéreo deben tener los estándares más altos para quienes trabajan en nuestro sistema de aviación. En esa línea argumentó que en su primer mandato priorizó la seguridad aérea, pero que los dos líderes demócratas contrataron a personas con discapacidades intelectuales y psiquiátricas graves. Cambié los estándares de Obama de muy mediocres, en el mejor de los casos, a extraordinarios. Recuerden eso. Solo las personas con mayor aptitud, con el mayor intelecto y con una mentalidad superior podrán optar a ser controladores de tráfico aéreo. Eso no era así antes de llegar allí, declaró Trump. Desde la Casa Blanca, el presidente dijo que aún no estaban claras las razones que llevaron a este accidente, pero tenemos algunas opiniones e ideas muy firmes y destacó tener fuertes opiniones sobre las razones detrás del accidente. Creemos que tenemos algunas ideas bastante buenas, pero averiguaremos cómo ocurrió este desastre y nos aseguraremos de que nada parecido vuelva a suceder, subrayó. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer la secuencia exacta de los hechos que dejaron un saldo de 67 fallecidos. Entre los puntos claves a analizar están las comunicaciones entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, las trayectorias de vuelo y si hubo alguna violación del espacio aéreo, el historial de mantenimiento del avión y del helicóptero, la respuesta del helicóptero ante las advertencias del controlador aéreo, el desempeño de los controladores aéreos como advirtió el propio jefe de Estado. El peor siniestro aéreo en los últimos 24 años ocurrió en un contexto de creciente preocupación por el aumento de incidentes cercanos entre aeronaves en Estados Unidos. En los últimos meses, expertos en seguridad han alertado sobre fallas en los protocolos de separación de vuelos. En su dolida exposición ante la prensa, Donald Trump recordó que cuando llegó a la Casa Blanca en 2016, hizo cambios en el control de tráfico aéreo, porque siempre sentí que este era un trabajo que tenía que ser de inteligencia superior, y realmente no teníamos eso. El jefe de Estado precisó que cuando dejó el cargo y asumió Biden, volvió a bajar los estándares en una de las áreas más sensibles en cuanto a seguridad aérea se trata. Biden llevó esos estándares al nivel más bajo, resumió Trump. Yo puse la seguridad primero, relató el presidente, y recordó que Obama, Biden y los demócratas pusieron la política primero y pusieron la política a un nivel que nadie ha visto nunca, porque este era el nivel más bajo, indicó Trump, y prometió una investigación minuciosa. Antes había saludado a los dolientes.
Dejamos por un momento la tragedia aérea y vamos a hablar de China, porque satélites han captado imágenes sobre una nueva estructura militar china 10 veces más grande, más imponente que el Pentágono. Mirá los detalles. Son claras y, para los analistas en inteligencia, muy precisas. China redobla su apuesta militar y construye un centro de comando militar más grande que el Pentágono. Las obras comenzaron en 2024, a unos 30 kilómetros al sureste de Beijing, y se expande por un terreno superior a unos 6 kilómetros cuadrados. Según el ejército del régimen chino, la instalación militar es 10 veces mayor que el Pentágono. Esto lo convertiría en el mayor centro de mando militar de todo el mundo. Según publicó el diario británico Financial Times, estas fotografías apuntan también a la existencia de profundos pozos en la zona que, según los expertos, reflejan la construcción de búnkeres reforzados de gran tamaño que podrían cobijar a los líderes chinos en casos de conflicto, incluyendo una hipotética guerra nuclear. El análisis de las imágenes sugiere la construcción de varias posibles instalaciones subterráneas vinculadas por pasadizos, aunque se necesitan más datos e información para evaluar de manera completa esta construcción, explicaron los analistas que observaron las fotos satelitales. Cerca de la imponente construcción hay carteles que prohíben tomar fotografías o manejar drones, pero no se observa una presencia militar mayor a la habitual. Un antiguo miembro de la inteligencia estadounidense citado por el diario asegura que el actual cuartel general del Ejército Popular de Liberación, situado en el centro de Beijing, es relativamente moderno, pero no fue diseñado para actuar como centro seguro de mando. El principal centro de mando seguro está en las colinas occidentales, al noreste de las nuevas instalaciones, y se construyó hace décadas, en la cúspide de la Guerra Fría. El tamaño, escala y características parcialmente subterráneas de las nuevas instalaciones sugiere que reemplazará al complejo de las colinas occidentales como principal centro de mando en tiempos de guerra, precisó el especialista. Por su parte, Dennis Wild, ex encargado de análisis sobre China para la CIA, afirmó que si se confirma este nuevo búnker avanzado de mando subterráneo para los líderes militares, incluyendo al presidente Xi Jinping, quedará claro la intención de Beijing de construir no solo una fuerza convencional de clase mundial, sino también la capacidad avanzada de librar una guerra nuclear. La construcción del complejo se estaría produciendo a la par que el ejército desarrolla nuevas armas y proyectos antes de la celebración de su centenario en 2027, una fecha para la que, según la inteligencia estadounidense, Xi Jinping habría ordenado a sus fuerzas armadas que tengan las capacidades que serían necesarias para lanzar un hipotético ataque sobre Taiwán. Por su parte, un investigador chino familiarizado con las imágenes satelitales dijo que el sitio tenía todas las características de una instalación militar sensible, incluido hormigón fuertemente reforzado y túneles subterráneos profundos. Casi 10 veces más grande que el Pentágono, esta construcción es ideal para las ambiciones de Xi Jinping de superar a Estados Unidos, dijo el investigador. Esta fortaleza solo tiene un propósito, que es actuar como búnker del fin del mundo para el ejército chino, cada vez más sofisticado y capaz, argumentó el analista en temas militares y de inteligencia. Un reciente informe del Pentágono ya había dado la voz de alerta sobre el preocupante aumento de la compra de armas del ejército chino,
que ya quintuplica el ritmo de adquisiciones de máquinas de guerra de los Estados Unidos. Además, afirma el informe que no solo están ampliando su arsenal a un ritmo vertiginoso, sino que China gasta 20 veces menos para obtener lo mismo. Al tema armamentístico hay que sumarle que para muchos expertos occidentales, China está a la par o ya ha superado a Estados Unidos y al resto de países occidentales en inteligencia artificial. Según la prestigiosa Universidad de Stanford, el 20,7% del total de citas académicas sobre este tema fueron sobre investigaciones chinas, mientras que el 19,8% citaba a científicos estadounidenses. China también está cambiando su concepción de la guerra. Está preparando una nueva fuerza de armas hipersónicas tácticas y estratégicas después de décadas de investigación científica. Según estos expertos militares, esta fuerza será invencible si no se despliega un complejo sistema de defensas que en estos momentos no existe. Bueno, y el mundo, y sobre todo Occidente, está alerta y atento por este desarrollo militar y de inteligencia artificial que está desarrollando el gobierno de Xi Jinping. Pero ahora volvemos a Estados Unidos, pero con la política sobre los migrantes del presidente Donald Trump. Lo prometió en campaña, lo está cumpliendo, y el primer enfrentamiento que tuvo fue con el presidente colombiano, con Gustavo Petro. Un Petro que al principio dijo que no aceptaba los vuelos de repatriación de justamente conciudadanos, pero después tuvo que dar el brazo a torcer y en la pulseada ganó Donald Trump. El 26 de enero marcó un episodio de alta tensión en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, cuando una serie de decisiones y reacciones desencadenaron una crisis diplomática que, aunque breve, dejó huellas significativas. El dueño de la derrota en este caso tiene nombre y apellido: Gustavo Petro. El conflicto se originó cuando el presidente colombiano negó la autorización para el aterrizaje de aviones militares estadounidenses que transportaban a 160 colombianos deportados por encontrarse de manera ilegal en territorio norteamericano. La negativa de Petro fue interpretada como un acto de defensa de la soberanía nacional, pero generó una respuesta inmediata y contundente por parte del gobierno de Donald Trump. Las medidas incluían la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones colombianas, restricciones migratorias y sanciones financieras. Estas acciones buscaban presionar al gobierno colombiano para que aceptara el retorno de los deportados, cumpliendo con las normativas internacionales. La escalada de tensiones alcanzó su punto máximo en horas de la noche, hasta que la Casa Blanca anunció que ambas naciones habían llegado a un acuerdo. Según el comunicado oficial, Colombia recibiría a los 160 deportados sin restricción, lo que permitió la suspensión de las sanciones económicas y comerciales impuestas por Estados Unidos. El secretario de prensa de la Casa Blanca detalló que el gobierno colombiano había accedido a permitir los vuelos militares estadounidenses para el traslado de los deportados, garantizando que no habría más demoras ni limitaciones. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que el avión presidencial estaría disponible para facilitar el retorno de los deportados, en un gesto que buscaba mitigar las tensiones generadas durante la jornada. También una clara derrota del presidente izquierdista Gustavo Petro. El conflicto diplomático llevó al presidente Petro a reunirse de urgencia con parte de su gabinete. Se acordó que 2 funcionarios de primer nivel viajarían a Washington
para sostener reuniones que permitan avanzar en los acuerdos alcanzados y evitar futuros conflictos. A lo largo del día, el presidente Petro mantuvo una postura desafiante, asegurando que no cedería ante presiones externas y que defendería la dignidad de los colombianos. Petro llegó a afirmar que no permitiría que los deportados fueran tratados de manera humillante y que su gobierno exigiría respeto hacia ellos y hacia el país. Trump también utilizó las redes sociales para anunciar las medidas económicas contra Colombia, entre ellas aranceles del 25% a las exportaciones colombianas, que incluían productos claves como el crudo, el carbón y el café, si Petro no cedía en el plazo de una semana. Petro cedió en menos de un día. El intercambio de declaraciones subió de tono cuando Petro respondió con la imposición de aranceles a las importaciones estadounidenses y acusó a Trump de intentar desestabilizar su gobierno. A pesar de su resistencia inicial, Petro evaluó las consecuencias económicas y políticas de prolongar el conflicto y decidió aceptar las condiciones impuestas por Trump. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano anunció que los vuelos militares estadounidenses podrían reanudarse, mientras que Estados Unidos suspendió los aranceles antes que entraran en vigor. El conflicto entre Colombia y Estados Unidos no solo puso a prueba la relación bilateral, sino que también ofreció un vistazo a la estrategia de política exterior de Trump en su segundo mandato. El resultado de esta crisis y la rápida capitulación de Colombia podría tener implicaciones para otros países que se enfrentan a situaciones similares con Estados Unidos. Un dato adicional: México ya recibió a 4.000 deportados desde que Trump asumió el 20 de enero. En las últimas horas se conoció un informe impactante en el que coincide la inteligencia ucraniana, pero también la norteamericana a través de la CIA y el MI6 de Gran Bretaña. Y esto tiene que ver con el accionar de los soldados norcoreanos allí en Kursk, que están peleando al lado de sus pares rusos. Bueno, se ha confirmado la detención de varios norcoreanos por parte del ejército ucraniano, pero también revelaciones que tienen que ver con hechos de suicidio de los norcoreanos para no caer presos de los ucranianos. Inclusive algunos de ellos, y el informe realmente es muy crudo, se hacen detonar con las granadas que llevan en el cuerpo. Mira. Desde noviembre de 2024, hasta 12.000 soldados de Corea del Norte han sido enviados a Rusia para reforzar las defensas frente a la contraofensiva ucraniana en la región fronteriza de Kursk, según informes de inteligencia occidental de Ucrania y sus países aliados. De este contingente, alrededor de 4.000 soldados han muerto o resultado heridos en combate. Los soldados del régimen norcoreano emplean tácticas brutales que incluyen ataques frontales masivos, detonación de granadas para evitar ser capturados y el uso de soldados como señuelos para drones enemigos. Según el servicio de inteligencia surcoreano, las últimas palabras de un soldado norcoreano abatido en combate fueron General Kim Jong-un. El hombre prefirió la muerte antes que la captura por parte de las tropas de Kiev. Los soldados norcoreanos han demostrado estar dispuestos a luchar hasta la muerte y no rendirse, dijeron soldados ucranianos entrevistados. Pese a los intentos de pedirles que se rindan, siguen atacando hasta ser neutralizados, refieren los comandantes ucranianos, y destacan que los norcoreanos carecen de preparación para las realidades del campo de batalla moderno, donde los drones y la guerra de trincheras han provocado numerosas bajas.
La primera muerte de un soldado norcoreano que combatía al lado de sus pares rusos fue comunicada al mundo por las cadenas de noticias de esta manera. Un soldado norcoreano fue capturado por el ejército ucraniano mientras combatía junto a las fuerzas rusas. Así lo informaron el viernes los servicios de inteligencia de Corea del Sur, que agregaron que el hombre murió tras sufrir heridas graves. La captura de este soldado norcoreano constituyó el primer caso que se conoce desde que Kiev y los países occidentales dijeron que Pyongyang había desplegado tropas. A pesar de sus métodos suicidas, las tropas norcoreanas portan equipo avanzado, incluidos rifles de asalto AK-12, municiones modernas y notas escritas que reflejan lealtad a su líder Kim Jong-un. Estas notas incluyen promesas de valentía en combate y desprecio hacia el enemigo. Una de las frases recuperadas decía: «Demostraré una valentía incomparable. Mundo, observa atentamente». A principios de enero, Ucrania capturó a 2 soldados norcoreanos y difundió un video de uno de ellos, visiblemente herido, recibiendo atención médica. Según las autoridades ucranianas, la captura de estos 2 soldados provocó un incremento en los bombardeos rusos, aparentemente para impedir que fueran tomados vivos. Un portavoz del Servicio de Seguridad ucraniano ha declarado que la detención de 2 soldados norcoreanos en Kursk es una prueba irrefutable de la implicación de Pyongyang en la guerra. Los 2 hombres fueron capturados por las fuerzas ucranianas el sábado y han sido enviados a Kiev para ser interrogados. Uno de ellos llevaba una tarjeta de identificación militar rusa expedida a nombre de una persona diferente. Un vídeo difundido por el Servicio de Seguridad de Ucrania muestra a los 2 hombres detenidos, al parecer en Kiev. En su discurso telemático nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó que los 2 norcoreanos están siendo interrogados por los investigadores con la ayuda de traductores coreanos. Zelensky dijo que su presencia en el campo de batalla es una prueba de que Rusia hace todo lo posible para prolongar y escalar la guerra. Pyongyang no ha hecho ningún comentario sobre la captura de los 2 soldados. Para confirmar la implicación de Corea del Norte, las fuerzas ucranianas han tomado muestras de ADN de soldados muertos, lo que ha revelado su ascendencia asiática. Además, se han encontrado identificaciones falsas rusas y notas tácticas como instrucciones para contrarrestar drones. Una nota destacaba la estrategia de usar a un soldado como cebo, mientras otros disparaban al drone. Según la inteligencia ucraniana, se espera que Corea del Norte envíe más refuerzos en los próximos meses, ante la posibilidad de una escalada en el conflicto a pesar de la desesperación y la tragedia del campo de batalla que está provocando que los soldados norcoreanos se estén suicidando para evitar continuar con el sufrimiento o ser capturados. Muchos detonan sobre sí mismos sus propias granadas o se quitan la protección corporal, cascos, chalecos, placas, como método de suicidio. Tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y en vista de una posible escalada antes de una negociación de alto el fuego, Putin cuenta con un ejército debilitado y sin suficientes soldados y necesita los refuerzos norcoreanos. Kiev ya anunció que está dispuesto a entregar a los prisioneros a Corea del Norte si su gobernante organiza la liberación de prisioneros ucranianos en Rusia. Retomamos el tema migrantes, porque así como te decía al comienzo que el presidente Donald Trump se enfrentó con su par colombiano, bueno, ¿qué va a suceder con Venezuela? Una Venezuela que ya en principio dijo que iba a rechazar los vuelos de deportación, pero en las últimas horas se conoció que el presidente de los Estados Unidos envió justamente a una persona de su confianza para dialogar con el dictador Maduro. Veremos cómo evolucionan estos encuentros. Lo cierto es que por ahora Venezuela
no acepta vuelos de repatriación y es el país que pasa por una mayor crisis de migrantes. De hecho, 7 millones de ciudadanos de ese país han escapado de las fronteras venezolanas, corridas justamente por la catástrofe que pasa Venezuela. Mirá. El miércoles 29 de enero de 2025 no será un día más para los venezolanos. El gobierno de Donald Trump revocó la extensión del estatus de protección temporal, conocido como TPS, para ciudadanos de ese país, que regía hasta octubre de 2026. Entre gallos y medianoche, Biden había aprobado la reglamentación antes de dejar la Casa Blanca. El actual TPS, que permite a más de 600.000 venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos, vence el próximo 10 de septiembre de 2025. Este alivio migratorio está ideado para proteger de las deportaciones a migrantes cuyos países de origen se encuentran en una situación de emergencia o catastrófica. La recién nombrada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que ha decidido revocar la extensión del TPS para los venezolanos porque el anterior gobierno, al ampliarlo, intentó forzar su mantenimiento y dejar a la administración Trump con las manos atadas. Con las puertas de ingreso cerradas en los Estados Unidos, los migrantes irregulares venezolanos que huyen de las calamidades del dictador Nicolás Maduro hacen uso del Plan B, esto es, solicitar refugio en México. Desde 2022, Venezuela es la primera nacionalidad con más personas en situación irregular en México. Coincide con el año en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso visa a los ciudadanos de este país. La medida derivó en un aumento de los venezolanos irregulares que entran a México. Según cifra de la Unidad Política Migratoria, de enero a agosto de 2024, 266.846 venezolanos entraron irregularmente al país. Un año antes fueron 222.143 y en 2022 fueron 96.197. Año tras año la cifra ha ido aumentando significativamente. En 2021, la nacionalidad venezolana era el octavo lugar en entradas irregulares, con solo 4.360. Desde Tapachula, en la frontera sur, hasta Tijuana, en el límite norte, pasando por la Ciudad de México, cientos de extranjeros intentan iniciar una nueva vida tras el portazo de Trump, ya no en el país del sueño americano, sino en la nación gobernada por Claudia Sheinbaum Pardo. La primera medida que el mandatario republicano tomó contra la migración irregular fue el mismo día en que inició su segundo mandato. Ese 20 de enero, eliminó la aplicación móvil que permitía a los migrantes programar citas de asilo de manera remota. La decisión de Trump provocó shock en miles de migrantes que organizaban caravanas para marchar hacia la frontera sur e ingresar a Estados Unidos. Así surgió el Plan B, obtener estatus de refugiados en México. Las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Naucalpan desborda de migrantes, especialmente venezolanos y cubanos, que intentaban pedir asilo en Estados Unidos para escapar de la pobreza, la violencia y persecuciones políticas. El trámite de refugio en México implica varios días de espera. Muchos de ellos, los que están en la nada y perdieron todo en su país, optaron por quedarse en México. La crisis migratoria venezolana alcanzó un nuevo pico con la reelección de Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición y que varios países desconocen. Para aquellos venezolanos,
pero también cubanos que se quedaron varados en la frontera con Estados Unidos, intentar cruzar sin papeles no es una opción por la ofensiva anti-inmigrantes irregulares de Trump, quien ordenó reforzar la zona con 1.500 militares. En su primera semana de gobierno, el mandatario estadounidense deportó a miles de migrantes irregulares, entre ellos delincuentes. Durante su primer mandato, Trump intentó revocar la extensión del estatus de protección temporal para otros países, incluyendo Haití y El Salvador, pero la decisión fue congelada por las Cortes. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, desde 2014, más de 7,7 millones de venezolanos han salido del país, lo que la convierte en la mayor crisis de desplazamiento del continente. Muy bien, y con este último reporte me despido hasta la semana que viene y como siempre les digo, muchas, pero muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.